Estamos entonces en una serie, ¿sí? Estamos en una serie que hemos titulado El Nuevo Nacimiento, ¿cierto? Hemos titulado esta serie El Nuevo Nacimiento, que nos es necesario nacer de nuevo. Entonces, quiero tocar, o estamos tocando en nuestra iglesia este tema. Es una serie aproximadamente, nos faltan dos sábados más. Pronto un tercer más, pero yo creo que con 2 sábados estamos tocando ya. Quiero tocar este tema es porque es muy importante para todos nosotros los que somos cristianos, que seguimos a Jesucristo, ¿sí? Porque el nacer de nuevo, ya lo hemos dicho hace 8 días, esta es la segunda entrega. Si usted no ha visto, si usted pronto se siente perdido en algo, yo lo invito a que escuche en nuestro Facebook, en la prédica de hace 8 días, la parte 1, para que se ubique. De todas maneras, hago la aclaración, es necesario escuchar toda la serie, porque si no, usted se va con un pedazo y de pronto puede descontextualizar, ¿cierto? Es necesario que escuchemos toda la serie. Mas, sin embargo, al final, si tienen preguntas, se pueden acercar a mí y podemos hablar. Entonces, digo que esto es un tema muy importante para los cristianos, porque tenemos que entender que el nacer de nuevo, es el primer paso para poder iniciar una relación con Dios. Ese es el primer paso, nacer de nuevo. Y yo sé que muchos de nosotros no estamos familiarizados con ese nombre, de nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Cómo así? Pero tenemos que acordarnos de una entrevista muy importante que está en la palabra de Dios, ¿sí? Donde está Jesús y Nicodemo. Hoy vamos a estudiar Jesús y Nicodemo. Hace 8 días estuvimos hablando qué era el nacer de nuevo, cómo, por qué se nace de nuevo, todo eso. Ahí está en el audio. Entonces, este es el primer paso para nosotros empezar una relación con Dios. Porque antes, decíamos, estábamos muertos y solo recibimos vida para poder entrar en una relación con Dios. Y para eso, entonces, yo tengo un versículo que es 1 Corintios 2:14. En la palabra de Dios, en 1 Corintios 2:14, nos dice a nosotros, pero el hombre natural, o sea, aquel hombre que no camina con Cristo, ¿cierto? Que no vive a Cristo, porque, ojo, no es que conozca a Cristo, porque mucha gente conoce a Cristo, pero no vive conforme a los estándares que Cristo nos manda en su palabra. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquellos que no están con Cristo no pueden percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque cuando Cristo nos da a nosotros vida, lo primero que nos da a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Dice, porque para ellos, los naturales, los que no andan en Cristo, todas las cosas espirituales son locura. Por eso muchas veces dicen, ay, es que eso allá es un lavadero de cerebro, ¿sí? Lo que pasa es que no conocen del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda a entender todas las cosas que son del Espíritu, porque lo espiritual se ha de discernir espiritualmente. Dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, por eso he aquí la importancia de nosotros entender que el nacer de nuevo es poder iniciar una relación con Dios. Vamos entonces en sus Biblias, vamos a tener nuestras Biblias. Si usted no tiene la Biblia, busque en Google, ¿sí? En Google, así como cuando usted no conoce o no sabe cómo se dice una palabra en inglés, ¿cierto? Usted va a Google y usted en Google puede colocar Juan 3, si usted no tiene la Biblia. Y si usted quiere tener la Biblia, ¿cierto? Si usted quiere tener su Biblia, hay un app que se llama The Bible, ¿sí o no? Esa es la YouVersion. Es muy interesante esa Biblia. Tiene muchas versiones en Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, la traducción lenguaje actual. Eso ahí tiene muchas versiones para que usted lea y pueda entender lo que el Señor nos quiere hablar. En Juan 3, creo que ahí lo tengo también de todas maneras en la proyección. En Juan 3 nos narra la palabra de Dios, el apóstol Juan
nos trae a nosotros una entrevista, un encuentro maravilloso entre Jesús y Nicodemo. ¿Sí? Y vamos a extraer hasta lo que más podamos de Juan 3. Porque allí el Señor, aunque aparezca, dice, es que el nuevo nacimiento no es nuevo porque solamente aparece en un capítulo de la Biblia. Es supremamente importante Juan 3. ¿Sí? Y también leíamos en 1 Pedro 1.3, dale 1 Pedro 1.3. 1 Pedro 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión o misericordia y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Cristo Jesús. Lo dice el apóstol Pedro. Ahora entonces, ahí en Juan 3, yo los invito a que usted me ayude a leer Juan 3 desde el capítulo 1, perdón, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Estamos en Juan 3, versículo 1 al versículo 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo y no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a dejarlo ahí. Decíamos hace 8 días, finalizando, que en estos versículos que acabamos de leer, hasta el versículo 8, aparece 8 veces la palabra nacer o nacimiento, ¿cierto? Esto nos está mostrando a nosotros el gran propósito de esta entrevista entre Jesús y Nicodemo, que tiene que ver acerca del nacer de nuevo. Y hoy vamos entonces nosotros a iniciar hablando un poco acerca de este hombre con el que está hablando Jesús. Miremos un poco de cerca a este hombre que se está entrevistando con Jesús. Estamos hablando entonces de Jesús y Nicodemo, ¿sí? Hoy vamos a hablarnos de Jesús y Nicodemo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver de este hombre, que nos dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 1, nos dice, Nicodemo era un fariseo, ¿cierto? Es lo primero que dice. Él era un fariseo. Es decir, él pertenecía a una de las alas más religiosas, ¿cierto? Y celosas de la vida espiritual del pueblo judío. Ellos eran de los que más se aferraban y eran los más celosos con respecto a la verdad escritural. Eso eran los fariseos. Los fariseos eran los más celosos, los más guardadores de la ley. Al menos así se percibían ellos y por lo menos así lo percibían los demás. ¿Cierto? Que ellos dicen, no, estos son súper religiosos, súper estrictos. Ellos son, mejor dicho, así, a rajatabla. Eso era como ellos se veían y cómo los miraban en medio de aquella época. Era tal el grado de celo por cumplir la palabra de Dios que ellos tenían, que el día de reposo, que es el día sábado, que según ellos no se podía hacer nada, ¿cierto? Ellos, por ejemplo, ni siquiera se miraban al espejo. En esa época no había espejo, pero había una cosa que se llamaba un bronce pulido, pero se reflejaba. Ellos no se veían ni siquiera al espejo
porque corrían el riesgo de ser tentados de que si se veían una cana, se la jalaran y pecaran delante de Dios. Eran tan religiosos que, por ejemplo, si estaban enfermos de sus gargantas, ellos se colocaban para hacer buches, pero se tenían que dejar el agua ahí y no podían hacer gárgaras porque ya eso era pecado, ¿cierto? Eran así de religiosos estas personas. Entonces, Nicodemo era fariseo, súper estricto y aferrado y celoso de lo que era la palabra de Dios. Segundo, Nicodemo, fuera de ser un fariseo, nos está diciendo ahí la palabra de Dios que no solamente era fariseo. ¿Qué nos dice? Era además, según la Reina Valera, nos dice que él era también un principal dentro de los judíos. Versículo 1. Era un principal dentro de los judíos. Pero si usted tiene una nueva versión internacional, nos dice que era un dirigente dentro de los judíos. Es decir, Nicodemo, como más adelante el Evangelio de Juan nos lo va a enseñar y nos lo va a confirmar, pertenecía a un grupo que se llamaba el Sanedrín, ¿cierto? El Sanedrín. Usted dirá, ¿ustedes habían escuchado el Sanedrín? Algunos sí y algunos no, ¿cierto que no? ¿Sanedrín? ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín, ¿cierto? Era un grupo especializado de 71 personas, hombres, incluyendo al sumo sacerdote. ¿Y qué hacía el Sanedrín dentro de la cultura judía? El Sanedrín era quien dirigía las cuestiones religiosas, morales y civiles de la nación. Eso era lo que hacía el Sanedrín. Imagínense el poder tan grande que estas personas tenían. Es como decir, por ejemplo, o los senadores, o por decir hoy en el mundo católico, por decir los cardenales. Era un grupo selecto que tomaban decisiones con respecto no solamente a la vida espiritual del pueblo, sino también moral y civil. El Sanedrín tenía entonces el poder legislativo y judicial de la nación, pero bajo la sombra de los romanos, porque ese era el imperio. Ellos le rendían cuentas ¿a quién? A los romanos. Dos características: fariseo, Nicodemo, perfecto, y segundo, pertenecía a un grupo selecto. Tercero, dice que Nicodemo, además de estas dos características que hemos hablado, él era maestro de Israel. No lo va a decir ahí, lo leímos. Él es maestro de Israel, o sea que él tenía la capacidad de instruir, de enseñar al pueblo acerca de lo que significaba la palabra de Dios. Era un profesor que enseñaba, o sea, digámoslo así, era un teólogo especializado en la palabra de Dios que le enseñaba al pueblo acerca de la doctrina y los principios espirituales. De tres características que tenemos ahí. No nos lo dice la palabra de Dios, ¿cierto? Pero según la tradición judía, Nicodemo hacía parte de las familias más adineradas de Jerusalén, ¿sí? Y dice la tradición judía que era la tercera persona más rica de la ciudad de Jerusalén de aquel entonces. Entonces, mire quién era Nicodemo. Era un hombre que tenía súper receloso de la palabra de Dios, pertenecía a un grupo selecto, era maestro, y fuera de eso tenía dinero. En otras palabras, Nicodemo era aquella persona que ejemplificaba el mejor hombre posible que alguien pudiera ser en aquella época y hoy en día, ¿cierto? El ejemplo a seguir, el modelo a imitar, el objetivo a igualar. Nicodemo, mejor dicho, a ojos humanos, tiene el cielo ganado. No sufre, no le duele una muela a Nicodemo, ¿sí o no? Ahora, versículo 2, vamos a leer el versículo 2. Entonces dice la palabra de Dios, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estamos en Jerusalén, Jesús ha hecho algunas señales, y estos del Sanedrín han mirado. Y Nicodemo lo ha observado. Y dice,
vino de noche, sabemos, o sea, entre ellos mismos decían, este tiene que ser de Dios para hacer esas señales, pero Nicodemo viene y se lo dice, mejor dicho, viene a bolearle cepillo a Jesús. O sea, sabemos que tú eres enviado de Dios, ¿sí? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí, con respecto a este versículo que estamos leyendo, lo que nos debe llamar mucho la atención es este hombre con todos los atributos que él poseía, esos 4 que hablamos. Uno dice, ¿por qué viene a buscar a Jesús? Si lo tiene todo, lo tiene todo. Es espiritual, pertenece a un buen grupo que tiene poder, tiene un trabajo de que enseña, instruye al pueblo, tiene plata. O sea, este hombre con todos esos atributos, ¿por qué viene a buscar a Jesús? ¿Por qué? ¿Sabe? Porque no está tranquilo consigo mismo. Algo le está pasando a Nicodemo. Aún a pesar de todos sus atributos, en él había una necesidad. Y al escuchar a Jesús, la acude allá. No hay paz en el corazón de Nicodemo. Y por eso está buscando algo. Y por eso corre el riesgo de ir a entrevistarse con Jesús y preguntarle. Tener una entrevista con él. Y esto nos pasa a muchos de nosotros, que podemos tenerlo todo, pero nos hace falta algo. Siempre hay un vacío en nuestro corazón. Y eso usted no lo va a lograr ni haciendo yoga, ni haciendo tai chi, ni yendo a iglesia, a charlas de superación personal. Hay un vacío en nuestro corazón. Nicodemo lo tenía todo lo tenía Nicodemo. Era el hombre ejemplo del pueblo. Uno decía, si Nicodemo está triste, pues imagínense nosotros. ¿Qué esperanzas nosotros? Entonces, él lo tenía todo. Y nosotros muchas veces lo tenemos todo, pero nos falta algo. Y por eso entonces estamos en búsqueda de cómo satisfacer ese vacío que nosotros tenemos. Nicodemo por lo menos fue a Jesús. Nosotros muchas veces para satisfacer ese vacío, esa ansiedad, vamos y corremos a los brazos equivocados muchas veces. Porque como dice un dicho por ahí, el perdido siempre busca el monte, ¿cierto? El perdido siempre busca el monte. Y vamos al lugar equivocado. Pero ¿por qué podemos decir que Nicodemo no estaba tranquilo? ¿Por qué? Porque vino a Jesús. A pesar de una vida perfecta, vino a Jesús. Era tanta su necesidad que, vuelvo y repito, corrió el riesgo. Y fue ante un desconocido hombre que venía de una región, óigame, despreciada. La Galilea para los de Jerusalén eran de playa baja. Porque tanto que dice la palabra de Dios, dice que ellos, ¿acaso podrá salir algo bueno de Nazaret? Nazaret quedaba en la Galilea, o sea, y allá no puede ir nada, ya no hay nada bueno. Y aún ellos, sabiendo eso, Nicodemo va al encuentro con Jesús, corriendo a donde un hombre que la gente, los habitantes de aquella época desprestigiaban porque se creían de mejor nivel si vivían en la capital, en Jerusalén, ¿cierto? Y esto muestra su desespero por la búsqueda. Entonces, Nicodemo vino de noche a Jesús. ¿Por qué vino Nicodemo de noche a Jesús? ¿Para qué? Para que no lo vieran. El apóstol Juan no nos dice por qué, no nos dice mucho por qué, por qué vino de noche. Se ha especulado mucho, pero algunos dicen que vino de noche porque no quería ser visto por personas, mejor dicho, como dicen por ahí, ¿cierto? Para no boletearse, ¿cierto? Por eso fue de noche, porque era tanta su necesidad que él esperó que todos estén acostados para poder encontrarse con Jesús. Versículo 3, vamos al versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué vino Jesús a anunciar? El reino de Dios.
Y aquí hay otra cosa que nos puede sorprender a nosotros. Llega este hombre a bolearle cepillo a Jesús, a decirle, usted viene de Dios, usted con esas muestras, usted mejor dicho. Y Jesús ni le pone atención a todo lo que él está diciendo. Jesús en el versículo 3 le pega un frenón a Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo quedó como que, O sea, nosotros si leemos, nosotros decimos, pero si él está hablando de una cosa, Jesús, ¿por qué le sale con esa? ¿Sí o no? Como que se nos perdieron 2 versículos. No nos los colocaron en la Biblia. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Nicodemo, dejémonos de halagos. Yo conozco todo lo que hay en el corazón del hombre. Y yo sé por qué tú estás aquí. Yo sé por qué tú has venido de noche a buscarme. ¿Sí? Has venido porque quieres preguntarme qué debes hacer para entrar al reino de los cielos. Y por eso Jesús en el versículo 3 le está diciendo, le está colocando el dedo en la llaga. En otras palabras, ¿cómo puedo entrar en una verdadera relación con Dios? ¿O cómo puedo encontrar aquello que no he podido encontrar por más que yo tenga posición dentro de la organización o la religión en la que yo estoy, de los fariseos, así tenga plata, así sea profesor, tengo un buen puesto? ¿Cómo puedo llenar esto que me está matando? Nicodemo no estaba cómodo y necesitaba buscar una solución, y en su desespero buscó a Jesús. El Señor le dice, ¿cómo arranca el 3? De cierto te digo. Muchas veces Jesús dice eso. De cierto te digo. ¿Qué quiere decir ese de cierto te digo? Dice, Nicodemo, ya que usted vino a buscarme, quiero que prestes atención a lo que te voy a decir porque es muy importante. Escucha bien, Nicodemo, de cierto te digo, escucha las siguientes palabras, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que le está contestando, le está diciendo Jesús a Nicodemo. Imaginémonos inmediatamente a Nicodemo siendo expuesto por parte de Jesús la verdadera intención de su visita y ante todo soltándole semejante noticia a Nicodemo. ¿Cuál noticia le está diciendo ahí? No la hemos visto, ¿sí o no? Un hombre perfecto, un hombre que era religioso, un hombre que supuestamente era espiritual y como para los ojos de ellos y para los ojos de los demás eran perfectos, o sea, tenían el cielo ganado. Y Jesús le está diciendo, ¿sabe qué? Usted no tiene el cielo ganado. Y por eso usted tiene ese vacío en su corazón. ¿Y cuál es la bomba entonces que Jesús le está diciendo? Le está diciendo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, está Nicodemo, ¿cierto? Nicodemo, le está diciendo el Señor, Nicodemo, no hay nada que tú puedas hacer para entrar en el reino de Dios. Usted no puede hacer nada para entrar en el reino de Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. No hay nada que tú puedas hacer que te haga digno de entrar en el reino de los cielos. No hay ninguna obra que usted pueda hacer que lo haga entrar al reino de los cielos. ¿Cómo? Muy posible Nicodemo, entonces, a eso, lo que él está diciendo, lo que él se está preguntando, cuando uno hace este tipo de, y yo les estoy diciendo eso a ustedes pueden decir, ¿ah? ¿Y mi religión? Nicodemo se estaba cuestionando lo mismo. ¿Cómo así? ¿Mi fariseísmo? ¿Mi religión? ¿Mi posición? ¿Mi conocimiento intelectual y teológico? Yo, que soy un hombre celoso de guardar la ley, mi conocimiento acerca de las escrituras, entonces, ¿todo eso no cuenta? ¿Todo eso no cuenta? El Señor le está diciendo, no. No hay ni religión, ni porque se guarde la ley, ni por conocimiento de la palabra de Dios, que a usted lo haga entrar al reino de los cielos. El Señor Jesús está utilizando una analogía que está dejando bien clara esta verdad. La analogía del nacimiento. La analogía del nacimiento. Él está hablando que tiene que nacer
para entrar al reino de los cielos. Eso es una analogía con el nacimiento físico, que lo dijimos hace 8 días. Entonces, la pregunta, aquí les voy a decir, ¿qué influencia tuvimos cada uno de nosotros en la engendración de nuestro ser, en nuestro nacimiento natural, es decir, de nuestra carne? ¿Qué hicieron ustedes para nacer? Nada. Nada hicimos. Nacimos. ¿Por qué no pudimos hacer nada? Porque no existíamos. Simple y sencillamente, no existíamos. Esa es nuestra misma influencia en torno a entrar al reino de los cielos. Ojo, no se me queden solo con esta parte, ¿sí? Porque si usted me queda con esta parte y dicen, no, espere que es que, por eso esto es una serie, es larga, ¿cierto? Pero la vamos a aprender y la idea es que todos entendamos este concepto y esta entrevista. Esa es nuestra misma influencia entonces en torno a entrar en el reino de los cielos. Ninguna. Ay, yo quiero entrar al reino de los cielos. Libros. ¿Cómo puedes entrar al reino de los cielos? No, nada. No hay paso a paso para que usted pueda entrar al reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos, debemos nacer de nuevo. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí en su palabra. No lo dice Mauricio, lo dice la palabra de Dios. Ustedes lo tienen ahí abierto en sus palabras. De cierto, te digo que el que no naciere de nuevo, o sea, de arriba, del cielo, no puede ver el reino de Dios. Ante eso, yo creo que Nicodemo debió haber sentido un escalofrío de arriba a abajo. Eso como quien dice, he perdido toda mi vida para que este man venga y me diga que no puedo heredar el reino de los cielos. O sea, como quien dice, que he hecho todo este tiempo yo. Nicodemo le dio un escalofrío, muy posiblemente sintió un escalofrío de arriba abajo al darse cuenta que todo lo que era no le servía para nada. De lo que decíamos ahora que eran sus cualidades, que todo el mundo admiraba y que él mismo admiraba y se mofaba de serlas. Pues puede ser el mismo escalofrío que muchos pueden sentir aquí al entender, ¿cierto? Que han creído que son por obras que usted entra al reino de los cielos. No hay ninguna buena obra ni conducta que al fin y al cabo nos lleve a nosotros a entrar al reino de los cielos. No crea que es a punta de mercado a los pobres. No crea que es yendo a los hospitales a visitar al enfermo. ¿Sí? Ese es el resultado de ser un hijo de Dios. ¿Sí? Pero si usted eso lo hace sin la intención de glorificar a Dios, de nada sirve. De nada sirve. De nada sirve. Nada, absolutamente nada puede hacer para entrar en el reino de los cielos. Eso no depende de mí, entendámoslo. Eso no depende de nosotros entrar en el reino de los cielos, como no dependió de ustedes nacer. Ni nacer con la familia que usted tiene. No, eso fue ¿qué? Un milagro. Es algo de Dios. ¿Sí? ¿Y saben qué quería? ¿Saben qué, querida iglesia? ¿Sabe esto? Nos pega a nosotros en el orgullo humano. Porque nosotros creemos que nosotros sí tenemos que hacer algo para verdaderamente heredar el reino de los cielos. Y hoy el Señor nos está diciendo, usted no tiene nada que hacer. Eso es algo que viene de Dios. Es un regalo. Por gracia soy salvo. ¿Sí? Por medio de la fe. Y eso es difícil de aceptar para nuestra naturaleza religiosa, porque digamos, cada uno tiene dentro de sí un fariseíto, ¿cierto? Cada uno tiene dentro de sí un fariseíto, ¿cierto? Usted ayuda a alguna persona y usted dice, el Señor me va a bendecir por algún lado el Señor me va a bendecir, ¿cierto? Usted le ayuda al recién llegado y usted dice, esas son bendiciones que el Señor me va a traer por algún lado, ¿cierto? Todos tenemos un fariseíto que si usted hace algo bueno, inmediatamente entonces el Señor va a correr así y le vea, ¿sí? Pero eso no es así, eso no funciona así. ¿Sí? No hay nada que usted pueda hacer, ¿cierto? Para que verdaderamente usted pueda. Todos tenemos un fariseíto por dentro que cree que algo tengo que hacer, pues la verdad es que nada podemos hacer como nada tuvimos que hacer nosotros para nuestro nacimiento físico. Este principio espiritual ya lo había tocado el apóstol Juan
cuando en su primer capítulo nos hablaba a nosotros en el versículo 12 y 13. Vamos allá al versículo 12 y 13, por favor. Palabra de Dios, Juan 1, 12, 13. ¿Estamos ahí parados? Qué pena, pero es que ahí está el versículo, pero no está. Pero ustedes que tienen sus Biblias, ¿cierto? Como Marta que tiene ahí su Biblia, en Juan 1, 12 y 13, ¿cierto? Dice lo siguiente. Yo necesito que ustedes lo tengan ahí porque como no lo va a tener ahí atrás, vamos a profundizar un poco en esto. Dice la palabra de Dios lo siguiente, ¿sí? Mas a todos que le recibieron, sí, yo me sé ese versículo, ¿cierto? Yo me sé ese versículo. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí o no que sí? Hay uno que dice, amén, ¿cierto? Uno dice, maravilloso ese versículo. ¿Sí? Juan 1, 12, 13. ¿Listo bien? 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Mire ahí el principio. ¿Sí? Entonces, leámoslo nuevamente. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Para ustedes poder recibir a Cristo, para poder creer en Cristo, para poder ser hijo de Cristo, como dice el versículo 12, primero tiene que nacer y lo dice el versículo, que es algo que no depende de nosotros, sino de la voluntad de Dios. Lo dice ahí, ¿sí o no? Mire el versículo 12, dice, mató a los que recibieron. ¿Cómo puede usted recibir a Cristo? ¿Cómo puedo yo creer en Cristo? ¿Cómo puedo yo ser hijo de Cristo si yo primero no nazco? Si yo no he nacido primero, ¿sí? ¿Cómo puede un bebé empezar a llorar si antes no ha nacido? Si no existe. Recuerde que nosotros hemos dicho que, dice la palabra de Dios, por cuanto todos murieron por haber pecado, por cuanto todos murieron, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿naces por quién? ¿Qué dice el versículo? ¿Que nacemos por qué? Por voluntad de Dios. Ahí no. Por voluntad de Dios. Nacemos por voluntad de Dios. Dice acá el versículo 13 al final, ¿sí? Dice, nace por voluntad de Dios. Conozco este principio que aprendemos hoy, lo creo en mi corazón y esto me convierte entonces verdaderamente en un hijo de Dios y por ende heredero del reino de los cielos. Vemos que es lo como al revés, ¿sí? Dice, si yo, por voluntad de Dios, estamos en el versículo 13, yo lo tenía ahí pero no está. Si yo estoy en el versículo 13 y al final dice, ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces dice, si por voluntad de Dios yo he sido engendrado, creo en ese principio, ¿cierto? Recibo a Cristo, creo en ese principio, creo en su nombre, Él me da potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Sí? ¿Pero por qué? Por voluntad de Dios. Dice el versículo que es por voluntad de Dios. Entonces, y aquí en lo que estamos leyendo, en estos dos versículos que estamos leyendo, aquí estamos hablando tanto de la soberanía de Dios, porque dice que es por voluntad de Dios. ¿Quién influencia a Dios? Lo peor es que nosotros creemos que podemos chantajear a Dios. Y por eso muchas veces nosotros hacemos cosas buenas para que Dios nos dé cosas buenas y eso es chantajear. ¿Sí? Como cuando el hijo de uno, que hace algo bueno, papá, mire cómo hago esto. Para que uno le dé un dulce, para que uno le dé algo. Y muchas veces nosotros tenemos actitud con Dios. ¿Sí? Dios, mire que le ayudé, vea, mire, le di un mercadito, a ellos no tenían que comer. ¿Sí? Queremos a veces chantajear a Dios. O mire, Señor, estuve ayunando una semana, Señor, vea, por favor, cúmpleme el caprichito. No. Entonces aquí lo que nosotros estamos hablando es tanto de la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Estamos hablando que por soberanía de Dios nosotros nacemos, pero hay una responsabilidad del hombre, ¿cierto? Que es creer en su nombre, ¿cierto? Para así entonces poder ser hechos
hijos de Dios. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Esto se llama las dos verdades paralelas de la palabra de Dios y hoy no alcanzamos a desarrollarlas, ¿cierto? Entonces, no es por voluntad humana que uno llega a ser engendrado de Dios, es por voluntad de Dios. Entonces, el vacío que aquel hombre perfecto del Sanedrín, fariseo, tenía, sus dudas que lo hacen venir donde Jesús, no son injustificadas. ¿Por qué? Porque estaba muerto. ¿Sí? Porque estaba muerto. Porque la religiosidad no salva. El hecho de que usted venga a la iglesia no quiere decir que usted ya heredó el reino de los cielos. He aquí el problema de por qué él sentía que le faltaba algo, porque él creía que escudándose en su fariseísmo, él iba a heredar el reino de los cielos. Y lo primero que Jesús le dice es, tu religión no te sirve ni para 5 pesos o dólares. No le sirve para nada. Su religión no suple el vacío que hay en su corazón, que es Dios. Y nosotros muchas veces creemos que por meternos en una iglesia, ya. Pero verdaderamente no aprendemos la esencia, la base. No verdaderamente conocemos la palabra de Dios. Gente que llevan en una iglesia años y no ha sido capaz de leerse un evangelio. Que es una pelea para que lea la palabra de Dios. Así que todo lo que Nicodemo era, fariseo, perteneciente al Sanedrín, maestro, más lo que los demás veían en él, que era un hombre perfecto ante los ojos de los ciudadanos, no valían de nada para entrar, ni siquiera para percibir, ni para ver el reino de Dios. Eso no servía para nada. Acuérdense ¿qué dice Pablo? Cuando Pablo entiende eso, ¿qué dice? ¿Que cómo estima eso? Por basura. Eso es basura, eso no me sirve para nada. ¿Sí? Cuando Pablo entendió eso, Pablo era también de los fariseos. Pablo era de los fariseos. El profesor o la escuela teológica de Pablo venía de, ¿quién era? Gamaliel era su profesor. ¿Sí? Que Gamaliel tenía silla en el Sanedrín. Y el que dice, todo eso lo estimo basura, con tal de que glorificara al Cristo. Porque él lo entendió. Entonces, Nicodemo no valía de nada, nada de lo que él tenía podía servirle a él. Ahora vamos a verlo como algo aplicativo. Entendamos que, nuevamente, de que no hay nada que nos pueda llevar a heredar el reino de los cielos, solo por voluntad de Dios nosotros lo podemos heredar. ¿Clarísimo? ¿Sí? No es mi religión, no es mi religión. Ay, es que yo soy cristiano y voy para el cielo. Usted tiene un título y pare de contar. ¿Sí? No es mi conocimiento de Dios, porque ¿saben qué? Usted puede conocer mucho de Dios. Pero ¿sabe qué les digo? Hay teólogos que son ateos. Hay teólogos que son ateos, conocen todo de Dios, pero no viven, no tienen una relación con Dios. O sea, mi conocimiento no me va a dar a mí el reino de los cielos. Necesitamos que intimar con Dios. No es, ojo, como muchos lugares, personas, culturas lo entienden o religiones, no es a través del bautizo que usted es salvo, ni que hereda el reino de los cielos. Sí. Mira, a veces se cree que si usted no bautiza al hijo, va para el limbo. Sí, es la cultura con la cual nosotros venimos. ¿Quién se acuerda de aquí? Bueno, hay unos que lo bautizaron muy tarde, ¿cierto? ¿Quién de aquí se acuerda cuando lo bautizaron? Usted, pues, Claudio, como 18 años y tiene 19. Sí. No, uno no tiene esa concepción. Entonces, alguien tomó una decisión por mí, entonces yo fui salvo por la decisión de otro porque me llevaron y me hicieron. No, o sea, un bautizo no nos da a nosotros, ¿cierto? No nos hereda el reino de los cielos. El entrar en el reino de Dios no depende de actos sacramentales o rituales místicos humanos. No depende de eso, no depende de eso. No es una iglesia, no es una institución, no es la iglesia católica, no es esta iglesia, no es la pentecostal, eso no.
Tenemos que ser seguidores de Cristo, no seguidores ni de pastores, ni instituciones, ni iglesias, no. ¿Cierto? No es una iglesia. Nosotros no somos administradores de la salvación. Ni la iglesia, ni el pastor, no somos administradores de la salvación. ¿Qué estamos entendiendo en lo que estamos aprendiendo hoy? Que es un regalo de Dios, es por voluntad de Dios. ¿Sí? No es a través de una oración que se hace magia. No es con que usted invite a recibir a Cristo a una persona como si dependiera del hombre recibir o no recibir a Cristo. ¿Sí? Cuando usted nació dijo, ay no, yo no quería nacer, ¿para qué nací? No, usted nació. ¿Sí? Entonces, ojo con algo, que con esto ya finalizo. Estamos hablando de nacer. Estamos hablando de nacer de nuevo. Y para esto para esto no tenemos que hacer nada y es algo que Dios hace y punto. Y aquí hay una frase que yo quiero que usted, si usted está escribiendo, la escriba, o si no, usted se vaya con esta frase repitiéndola toda la semana, y es: ser nacido de Dios precede a la fe de conversión. Ser nacido de Dios precede a la fe de la conversión. ¿Sí? Y cuando hablamos de fe de conversión, sí estamos hablando ya de algo que se llama la responsabilidad del ser humano. No podemos decir, entonces como es voluntad de Dios, entonces pecamos, hagamos lo que quiera y eso ya que... No, hay una responsabilidad, porque cuando uno verdaderamente entiende que uno es hijo de Dios, uno se comporta como hijo de Dios. ¿Sí o no? Uno se comporta como hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos de fe de conversión, o sea, que alguien que ya ha nacido, por eso digo, el nacimiento espiritual, el nacer de nuevo precede a la fe de conversión. Estamos hablando entonces acá de la responsabilidad humana, que luego lo vamos a profundizar, porque hoy no tenemos tiempo. ¿Sí o no? En el versículo 4, vamos a ver entonces que Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no está entendiendo lo que Jesús le está diciendo en el fondo. ¿Sí? Y por eso entonces, esto es lo que vamos a continuar viendo con la ayuda de Dios de aquí a 8 días. ¿Sí? Porque Jesús le va a dar a él una explicación. A un maestro, porque Jesús le va a llamar la atención. Le dice, ¿usted siendo maestro y no entiendes esto? Ustedes que utilizan analogías cada rato, yo te hago la analogía del nacimiento y te perdiste. ¿Sí? Entonces, por eso esto es una serie, no alcanzamos a darlo todo en una charla. La invitación es a que lo veamos. Pero yo quiero que usted hoy se vaya de aquí con algo. Y es que no hay nada que yo pueda hacer, ¿cierto?, para nacer de nuevo. Pero que el nacer de nuevo, que es por voluntad de Dios, precede a la fe de la conversión. ¿Cierto? Que eso ya sí estamos hablando de responsabilidad humana y eso hace parte de las las verdades paralelas en la palabra de Dios, que es soberanía de Dios y responsabilidad humana. ¿Sí? Lo vamos a ver entonces en nuestros siguientes encuentros. Amén. Nos colocamos en pie, hacemos una oración. Mi buen Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, Padre bondadoso, te damos gracias, eternas gracias, porque tú, mi buen Dios, a ti te ha placido fijar tus ojos en nosotros desde la eternidad, Señor. Gracias, Señor, porque tu voz alumbró nuestro camino, Señor. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y solamente sus ovejas escuchan la voz. Yo te doy gracias, mi buen Señor. Hoy te decimos, bendito eres tú, Padre eterno, que tuviste misericordia y compasión de nuestra realidad. Que estábamos muertos y destituidos de la gloria tuya, Señor.
pero tú, que eres amor, tuviste misericordia y compasión y nos has hecho nacer de nuevo. Y este nacimiento nos ha llevado a que nosotros entonces podamos iniciar una relación nueva con Dios, que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros y empecemos un proceso que la semana entrante la aprenderemos a profundidad, y es el proceso de la regeneración que haces tu Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tú nos llamaste. Gracias porque tú nos amaste primero, Señor. No que yo te haya llamado a ti primero. Tú me amaste a mí primero, Señor. Gracias por tu amor. Permítenos vivir una verdadera vida de hijo de Dios y entender, Señor, que no es por obras, sino por tu gracia y tu amor. Y que por haber sido nacido de nuevo, por haber pasado de muerte a vida, ahora mi comportamiento es de un hijo de Dios que refleja tu gloria y tus obras, Señor. Y que todo lo que hago, lo hago para la gloria y la honra tuya. Te alabamos y te bendecimos, mi buen Dios. Nos quedamos delante de tu presencia. Amén, amén y amén. Denme un fuerte aplauso a Dios.